Noticentro 1, CMI. No hubo acuerdo para iniciar negociación sobre el paro. Gobierno propone cambios en preacuerdo para iniciar negociación sobre el paro. Un mes de paro produjo entre 13 y 15 billones de pesos en pérdidas, revela Minhacienda. Centenares de toneladas de alimentos bloqueadas en Madrid, cerca de Bogotá. Apoyo financiero a vandalismo viene de Venezuela, asegura director de la policía. Desabastecimiento en empresas de Antioquia, revela estudio de Fenalco. Crisis empresarial en el Valle. Reducen personal, revela Cámara de Comercio. Fiscalía incauta y expropia 18 camiones y tractomulas por bloqueos. Reapertura total del país desde el próximo martes, anuncia el gobierno. Alcaldesa de Bogotá explica reapertura de la capital desde el próximo 8 de junio en Pregunta Yamir. 25.000 contagios más en el país. Récord de contagios en Bogotá. Derrotada moción de censura contra ministro de Defensa por amplia mayoría. Ecopetrol asegura abastecimiento de combustibles. En el mundo, ONU abre investigación contra Israel por abusos y violación de derechos humanos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Última hora, Noticentro 1, CMI. Buenas noches, atención que acaba de terminar una reunión extraordinaria entre los promotores del paro y los delegados del gobierno en la que se buscaba la firma de un preacuerdo para iniciar la negociación que permitiera levantar el cese de actividades. Wilson Moreno, buenas noches, conclusiones del encuentro. Margarita, buenas noches para usted y para todos los colombianos en el país. Pues mucha atención porque no hubo firma del presidente Iván Duque de este preacuerdo. Ha dicho el nuevo delegado del Gobierno Nacional, Emilio Archila, que el presidente Iván Duque, no firma este preacuerdo hasta que el Comité del Paro no solo diga que los bloqueos no deben existir, sino que se levanten en todo el país, porque están afectando no solo la movilidad de todos los colombianos, sino también el abastecimiento de los alimentos en las principales capitales de nuestra Colombia. Así que el presidente Iván Duque no firma este preacuerdo y eso lo acaba de decir aquí, en el noroccidente de la capital de la República, Emilio Archila. Se han presentado bloqueos en las vías que interrumpen de manera grave el abastecimiento en zonas enteras del país. Dichos bloqueos vulneran, entre otros, los derechos a la movilidad, al trabajo, la alimentación, la salud, el desarrollo económico, social y cultural de nuestros compatriotas. En suma, los bloqueos afectan de manera negativa a millones de colombianos. Para el Gobierno Nacional es prioritario garantizar también los derechos del resto de los colombianos y no solamente de los manifestantes. Desde el 17 de mayo le solicitamos al Comité Nacional del Paro que tuviéramos en cuenta este aspecto. Ese requerimiento no es nuevo. El día de hoy hemos insistido que este componente quede incorporado dentro del texto a ser acordado. Algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores sin condenar los bloqueos. Para el Gobierno Nacional ese punto no es negociable. Reafirmamos nuestra voluntad de continuar trabajando con el tema y lo vamos a hacer tan pronto como el próximo 30 de mayo por la mañana. La respuesta no se hizo esperar por parte de los miembros del Comité del Paro. Francisco Maltés, el presidente de la CUT, ha dicho que esto es una forma dilatoria del presidente Iván Duque, pues ya había un preacuerdo para las garantías a la protesta social y después de firmado este preacuerdo se podría iniciar la negociación. Las palabras de Francisco Maltés. Lamentamos que el Gobierno Nacional no nos tenga una respuesta sobre el documento de garantías para ejercer la protesta social pacífica en Colombia. Lo que vemos es una acción dilatoria del gobierno para cumplir, para firmar lo acordado. Y por lo tanto esa actitud dilatoria que no entiende la complejidad que vive el momento hace que el responsable del paro, por supuesto, sea el gobierno del presidente Duque, que se niega
a firmar el acuerdo de garantías y no nos ha dado, por lo tanto, una respuesta sobre en qué fecha se debe iniciar la negociación del pliego de emergencia. El próximo domingo habrá una nueva reunión entre los miembros del Comité del Paro y el Gobierno Nacional. Estaremos muy pendientes de esta reunión. Desde el noroccidente de la capital de la República, Wilson Moreno, Noticentro 1 CMI. Sigue usted, Claudia, con más información. Ay, Wilson, muchas gracias. Pues a pocas horas de cumplirse un mes de paro, las centrales obreras aseguraron que la movilización logró reflejar el despertar de la ciudadanía, acostumbrada al abandono y a la desesperanza. Para Diógenes Orjuela, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, las protestas que se iniciaron el pasado 28 de abril hicieron que la sociedad despertara tras años de abandono y desigualdades. Y es la indignación acumulada del pueblo colombiano por tantos años de malas medidas contra el pueblo, contra la clase media, menores recursos, los trabajadores. El dirigente sindical asegura que el gobierno, pese a la movilización y las protestas en todo el país, no ha escuchado y luego de 30 días aún no se sienta a negociar el pliego de peticiones que ha propuesto el Comité del Paro. Sería quizá la negociación más grande que habría en el país, porque habría unas regionales, locales, se destraba la negociación estatal, que son 600 pliegos para 1.300.000 trabajadores. Precisamente mañana está convocada una nueva jornada de concentraciones en lugares emblemáticos de las ciudades, en las que se presentarán diferentes expresiones artísticas en apoyo al paro nacional. Por su parte, el Ministerio de Hacienda asegura que el mes de paro le deja al país pérdidas entre los 13 y los 15 billones de pesos. Las cifras preliminares de las pérdidas reportadas durante los 30 días del paro nacional estarían entre 13.5 billones de pesos y 15 billones. Los bloqueos han generado un freno a la actividad productiva, sobre todo en el suroccidente del país. El ingreso y salida de mercancías del puerto de Buenaventura sigue siendo el mayor problema para las empresas. El comercio, una de las ramas más afectadas, ya reporta pérdidas por 3 billones de pesos. Y a pesar de todos los esfuerzos realizados, se han tenido que cerrar cerca de 40.000 empresas de manera temporal o de manera definitiva y perder cerca de 300.000 empleos que serán muy difíciles de recuperar. En la industria, uno de los sectores más afectados son los textileros, que han tenido problemas de cumplimiento con los despachos en el exterior por cuenta de los bloqueos, poniendo en riesgo la sostenibilidad del empleo. Lo que más nos preocupa es que hemos perdido más de 72.000 puestos de trabajo y sin duda alguna la producción real y las ventas han caído dramáticamente. El mercado automotriz también se ha visto afectado con el cierre de las plantas de producción. Y sin poder nosotros transportar desde el suroccidente, especialmente Buenaventura, a nuestras plantas materia prima para poder producir autopartes y repartirlo a las ensambladoras. Los gremios de la producción reiteran el llamado al levantamiento de los bloqueos. Pues hay más ejemplos de esto. Los bloqueos en Cundinamarca siguen afectando la entrada oportuna de alimentos a Bogotá. Por ejemplo, en Madrid hay decenas de camiones represados cargados con alimentos perecederos. Camioneros que no hacen parte de la protesta y que se movilizan por la vía Facatativá a Bogotá rechazan los bloqueos en los que se ven obligados a apagar sus vehículos. Apoyamos, pero no veo la necesidad porque no nos están apoyando a nosotros, antes nos están perjudicando. Esto es una entrada principal de la costa y estos son de entradas que mueve cualquier cantidad de mercancía, sea nacional o extranjera, porque aquí llega mucha mercancía extranjera. Alimentos que se movilizan por este importante corredor vial se están perdiendo dentro de los vehículos. Siempre lo que es la fruta, la papa, el plátano, otros productos de alimentos que así son los que pasan. Yo estoy aquí desde anoche, nos retuvieron como a las 9:30 de la noche. ¿Y qué estábamos transportando? Yo en estos momentos traigo grano de Barranquilla, traigo maíz americano. Los camioneros piden que se permita el paso de alimentos perecederos y productos alimenticios que llegan de la costa pacífica. El general Jorge Vargas, director de la policía, denunció que células de las disidencias de las FARC que están promoviendo la violencia en el paro son financiadas por ese grupo ilegal desde Arauca y desde Venezuela. Según la policía, esta información quedó en evidencia con la captura de alias Richard, exguerrillero de las FARC, que recuperó la libertad en el acuerdo de paz y se rearmó junto al grupo de Iván Márquez y actualmente estaría promoviendo la violencia en Cali. Recibía plata a través de varias corporaciones, directamente desde Arauca
y Venezuela. Con esto estaba comprando presuntamente armas, explosivos. Según la investigación de la policía, alias Richard había recibido una carta reciente de Iván Márquez. La segunda Marquetalia, Márquez y el Paisa le envían a Richard un mensaje de felicitación por lo realizado en la ciudad de Cali, en donde dice: nos llena de orgullo ver lo que está ocurriendo. Alias Richard fue detenido junto a otros 2 hombres, presuntos promotores de la violencia en medio de las manifestaciones en Cali. Y en Villarrica, en el Cauca, manifestantes prendieron fuego a un peaje ubicado a las afueras de la población. El peaje, que queda ubicado sobre la vía panamericana antes de entrar al municipio de Villarrica, norte del Cauca, fue atacado por encapuchados que se enfrentaron a unidades del ESMAD que no pudieron evitar la incineración de casetas y oficinas. Están en plena actividad con el ESMAD, haciendo el repliegue de esa comunidad que ha venido de otros municipios a tomarse el peaje. Los 3 peajes que tiene el Cauca han sido atacados durante las jornadas de paro, que hoy completan 30 días de protestas y bloqueos. La policía denunció el secuestro y tortura de 11 agentes por parte de vándalos delincuentes. Además de golpearlos, los hirieron con arma blanca en el marco de 2 bloqueos en el Valle del Cauca. El hecho ocurrió en la vía panamericana, cerca de la entrada del municipio de Andalucía Valle. ¿A qué lo mandaron aquí a la ayer? Que hable. Hable pues. Según la policía, estas agresiones se han convertido en una práctica recurrente en los bloqueos. Son los mismos individuos que han estado durante más de 29 días en el lugar, dando órdenes, dirigiendo no solo a lo que le sucedió a nuestros hombres de la Dijín, sino a muchas víctimas ciudadanos del común que han tenido que vivir esta misma situación. Esta noche ocurrió una situación similar con 3 policías que iban en un carro con alimentos para el ESMAD y fueron retenidos por encapuchados, desarmados y golpeados. El fiscal general Francisco Barbosa reportó la captura de 3 personas presuntamente implicadas en la quema del Palacio de Justicia de Tuluá, municipio del Valle del Cauca. En las últimas 24 horas han sido capturadas 9 personas por el vandalismo de hace 2 noches en Tuluá. A 3 de ellos la Fiscalía los acusa directamente de participar en la sede de la justicia de ese municipio. 3 de esas personas implicados en la quema y en el ataque terrorista contra este palacio. Estas 3 personas se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por parte del juez de garantías y las otras 6 personas restantes se presentaron ante juez de garantías. El 90% de los expedientes del Palacio de Justicia de Tuluá fueron quemados. A esta hora permanece bloqueada por manifestantes la vía Facatativá-Bogotá. Cientos de transportadores y habitantes de la zona están afectados. Stick Vengas está ahí. Stick, buenas noches, adelante. Hola Margarita y televidentes, muy buenas noches. Son las 9:15 de la noche. Nos encontramos a esta hora en el municipio de Madrid, Cundinamarca, en la vía Bogotá-Facatativá, y esta es la situación a esta hora. Los manifestantes permanecen bloqueando esta importante vía principal. Algunos camiones que contienen algunos líquidos inflamables pues los han puesto en esta vía para evitar la intervención del ESMAD. Así permanece la vía Bogotá-Facatativá a la altura de la Rotonda del Sosiego en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Jóvenes de la primera línea del municipio se resisten a dar paso a vehículos de carga, particulares, motocicletas y bicicletas. Aquí no hay vándalos, aquí hay guerreros. En diálogo con CMI, uno de los integrantes de este grupo de jóvenes contó las razones del bloqueo que completa más de 20 horas. Ahora ya niño lo asesinó el ESMAD luego de dispararle aquí marchando donde estamos pacíficamente. A Elvis lo mataron en el CAI del Sosiego. Al respecto, el alcalde del municipio, Andrés Tobar, se pronunció.
Sí, lamentablemente el 1 de mayo se registraron disturbios en nuestro municipio donde intervino el SMAT. Acá cuando llegan al municipio hay un exceso de la fuerza, resulta un joven muerto en ese momento, otro fallece a los 8 días, esto ya está siendo materia de investigación. Nosotros hemos oficiado tanto a Fiscalía, Procuraduría, Policía, la celeridad en esas investigaciones. El alcalde también responsabilizó a la policía ante una posible intervención para despejar la vía. El día de hoy se han tenido varias sesiones del PMU en las cuales en todas he sido reiterativo de no permitir el ingreso de la fuerza pública a nuestro municipio, como lo es el SMAT, y agotar las últimas vías de diálogo. Esa es mi posición como alcalde, pero también hay que ser claros que esta vía es una vía nacional y que no depende solo de la decisión del alcalde, sino también de otros órganos superiores a la decisión mía. Pobladores de Madrid, Funzafaca y Mosquera piden que se habilite la vía, aunque sea de manera intermitente. Son cerca de 400 manifestantes los que se encuentran en este punto, esta vía principal. Han dicho ellos que permanecen durante la noche y la madrugada bloqueando la importante vía de este país. Me despido por ahora desde el municipio de Madrid, Cundinamarca. Informo Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Gracias, Stick. Vamos ahora a Antioquia, donde los bloqueos están teniendo un impacto importante en el abastecimiento de los comerciantes de Antioquia y por ende también de la ciudadanía. Según FENALCO Antioquia, el 88% de los comerciantes en el departamento presentan desabastecimiento de productos debido a los bloqueos por el paro nacional. La suma es de 516.000 millones en pérdidas para el departamento en temas del comercio. Además, el 30% de los empresarios que encuestamos manifiesta que deberá hacer un recorte de personal. Para mitigar el impacto de pérdidas económicas, hoy en Medellín se firmó el pacto para conformar el distrito comercial del centro de la ciudad, es decir, un plan estratégico para agrupar a 17.000 comerciantes y 13.000 venteros ambulantes con los mismos horarios, actividades y promociones. Ya podemos hablar de una Medellín que deja atrás el pico y cédula y ojalá nunca más tenga que volver, que deja atrás los toques de queda que afectaban el comercio de forma particular. La estrategia también contempla actividades culturales y deportivas y servicio extendido de apertura de establecimientos los domingos. En el Valle del Cauca, las empresas atraviesan por una grave crisis económica como consecuencia del paro. Así lo revela una encuesta de la Cámara de Comercio de ese departamento. Según la más reciente encuesta de ritmo empresarial de la Cámara de Comercio de Cali, de 4.274 establecimientos en Valle y Cauca, el 29.9% no tiene actividad, el 63.3% funciona parcialmente con un 39.2% de su capacidad y el 41.8% redujo su personal en abril de este año. Esta región del país, que aporta cerca del 14% del PIB de Colombia, solamente está aprovechando el 48% de su capacidad productiva. A la fecha, estas pérdidas causadas alcanzarían un valor superior a los 4 billones de pesos, lo que en términos relativos representa un poco más del 4% del PIB del Valle del Cauca. Entre las empresas que suspendieron temporalmente su producción se encuentran la titular de Margarinas Rama y Cartón Colombia. El 69.9% de las organizaciones consultadas reportaron dificultades para el abastecimiento de materias primas e insumos. En términos subregionales se debe destacar el caso de Buenaventura, donde el 50% de las empresas no está operando en este momento. De acuerdo con el informe, actualmente 36.500 MIPYMES no están operando en la región y en los próximos días podrían desaparecer 23.000 de ellas. La Fiscalía anunció la extinción de dominio de 18 camiones utilizados por sus conductores para bloquear vías en medio del paro nacional. Después de analizar las pruebas de lo ocurrido en las carreteras, la Fiscalía aplicó las órdenes de extinción de dominio a los camiones usados para impedir el paso. Los referidos bloqueos se habrían presentado en importantes ejes viales del país, donde además se presentaron amenazas a ciudadanos para impedir su libre tránsito por esos lugares y se produjo el lanzamiento de elementos contundentes, incineración de llantas en la malla vial
los investigadores siguen recopilando pruebas en otros bloqueos para determinar si es necesario hacer nuevas incautaciones en los próximos días. El presidente Iván Duque afirmó que su gobierno acepta la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no tiene nada que ocultar y porque, según sus palabras, Colombia es un país que respeta y garantiza el derecho a la protesta pacífica. Colombia nada tiene que ocultar, fue la afirmación que repetidamente utilizó durante su participación en el diálogo interamericano y el Centro Wilson de los Estados Unidos, el presidente Iván Duque, quien manifestó su aprobación a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que su gobierno hasta ahora no había querido admitir. A la fecha tenemos 80 investigaciones de posibles abusos cometidos en las últimas 4 semanas y esto se hace con la oficina de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo y hemos compartido esta información con todas las instituciones que quieran saber cómo nos hemos comportado, inclusive en posibles investigaciones que se puedan presentar más adelante y si no hay una respuesta por parte de las autoridades colombianas también podemos compartir esa información de manera abierta porque no tenemos nada que ocultar. Somos una democracia, somos un país que se basa en sus instituciones con una política de cero tolerancia. El presidente Duque participó también en un foro sobre América Latina y el Caribe y pidió a las agencias calificadoras de riesgo no juzgar a los países con los mismos parámetros económicos que tenían antes de la pandemia. Colombia iniciará el lunes el proceso de reapertura total de sus actividades económicas. Así lo explicó el secretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz, quien aseguró que si la situación epidemiológica lo permite, incluso volverán los espectáculos deportivos con público. A pesar de que la emergencia sanitaria por la pandemia se prorrogará a partir del martes 1 de junio, el gobierno dictará un decreto de orden público ordenando la reapertura de todas las actividades productivas del país. Iniciamos un proceso ya de apertura de todos los sectores. Esto lo que significa es que los temas asociados a bares, a discotecas, a deportes con asistencia de público se empezarán a permitir. Obviamente, como siempre, dependerá de las condiciones epidemiológicas de algunas ciudades. Estamos hablando de la combinación entre la información de ocupación de camas UCI, pero también de la tendencia a la disminución, pero también del avance en temas de vacunación. El secretario Víctor Muñoz puso como ejemplo ciudades de la costa atlántica como Barranquilla, que en su concepto muestran índices de contagios y muertes a la baja, donde se podría reabrir toda actividad cultural y de ocio. Pero en el caso de Bogotá, la reapertura dependerá de la curva de descenso de ocupación de la UCI. Lo que se está viendo es que en los próximos días deberíamos tener un descenso ya. En la ciudad de Bogotá se estima que hacia el 8 de junio, como lo ha dicho la alcaldía, se puede avanzar en un proceso de apertura. Ella está hablando en este momento de los bares, de los restaurantes, de hasta la 1 de la mañana, pero también ha dicho que lo que tiene que ver con espectáculos públicos como fútbol o como eventos masivos tendrían que esperar aún unos días adicionales. Sobre vacunación, el secretario Muñoz anunció que en junio llegarán al país 6.800.000 vacunas y el primer lote de las 2.500.000 adquiridas por el sector privado. En medio de la situación epidemiológica más crítica, Bogotá reactivará su economía. A partir del 8 de junio, todos los sectores reabrirán las puertas y lo harán sin restricciones de horario. No habrá ley seca ni toque de queda nocturno. Los gremios piden garantizar la libre movilidad en la ciudad para consolidar la reactivación. Tras celebrar la reapertura económica de Bogotá, ahora la preocupación de los gremios son los bloqueos. Es lo que veníamos pidiendo de tiempo atrás, ahora lo que sigue es lograr que pues realmente se puedan abastecer esos establecimientos comerciales. Lo primero es que cesen los bloqueos, porque va a ser muy difícil para un negocio poder reactivarse con los precios con los que están llegando los pocos insumos. Hay la nueva variante del COVID que se llama paro, y yo creo que esa es la que ahora más nos preocupa a todos. Los empresarios esperan que la reactivación se mantenga pese a la crítica ocupación de la UCI y al aumento de los contagios. Yo creo que el tema más importante alrededor de este plan es su continuidad y su permanencia en el tiempo. El trabajo no solamente es el impulso económico, ahora es desatorar la cantidad de trámites que tenemos. Aunque no volverá la rumba por ahora, Asobares celebra que se haya dado el primer paso permitiendo la operación de bares y gastrobares hasta la 1 de la mañana. El desafío es recuperar todo lo que hemos perdido. En Bogotá se cerraron más de 8.449 establecimientos de comercio. Aunque se permitirá el fútbol sin público a partir del 8 de junio, seguirán cerradas otras actividades, como las discotecas y los conciertos.
Colombia reportó la cifra diaria más alta de contagios con COVID-19 desde el inicio de la pandemia, más de 25.000 casos. Por segundo día consecutivo, Colombia reportó una cifra récord de nuevos contagios por COVID-19. 25.092 personas se infectaron recientemente de coronavirus. El total de casos llegó a 3.319.193. Los casos activos ya son 120.276. Las muertes aumentaron con otras 513 para un total de 86.793. Estos son los contagios y las muertes de los últimos 4 días. El 24 de mayo con 16.977 casos, 483 muertes. El 25 de mayo, 21.181 casos, 459 muertes. 26 de mayo, 23.487 casos, 514 muertes. Hoy con 25.092 casos, 513 muertes. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que este tercer pico de la pandemia traerá un número de muertos indeterminado por el avance de los contagios masivos en las grandes ciudades debido a las aglomeraciones. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que este tercer pico de la pandemia es doble, pues a la afectación que se preveía se sumó el tema de las aglomeraciones en medio del paro, con unas consecuencias en muertos que calificó como indeterminadas. Esta segunda crecimiento que estamos observando, creemos que está muy relacionado con factores relacionados con las aglomeraciones y con las actividades que se han venido realizando de calle en diversas ciudades del país. En regiones como Cundinamarca, Boyacá, Santander y Valle, este tercer pico se ha incrementado y se mantendrá así por lo menos 2 o 3 semanas más, lo que se reflejará en un incremento de ocupación en camas UCI que en promedio están en el 85%. Evitar aglomeraciones. Esas aglomeraciones pueden prolongarnos el impacto de la pandemia semanas adelante y prolongar ese tercer pico con un número muy difícil de determinar de muertes, pero que seguramente va a ser suficientemente alto. El ministro Fernando Ruiz pidió no bajar la guardia en las medidas de bioseguridad y en especial el distanciamiento social. Bogotá también rompió récord de contagios diarios y la ocupación de las unidades de cuidado intensivo está en 97%. Con 9.695 contagios, Bogotá registró el mayor número de casos diarios desde que empezó la pandemia. La alarmante cifra se conoció horas después de que se anunciara la reactivación de la ciudad a partir del 8 de junio. Si nosotros abrimos y no tenemos los debidos cuidados, estaríamos en un nivel de 200 y más muertos por día. La ocupación de las UCI COVID llegó al 97%. Eso quiere decir que solo hay 67 camas disponibles para pacientes COVID. Estamos movilizando pacientes hacia afuera. Ya llevamos afortunadamente 41 pacientes que hemos podido trasladar a otras ciudades, 41 familias que nos han dicho que sí. Hay 9 localidades que preocupan por la transmisión del virus: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Kennedy, Fontibón, Engativá, Antonio Nariño, Puente Aranda y Candelaria. Bogotá cerró este jueves con 83 muertes por COVID-19. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció que para el mes de junio estarían vacunados todos los profesores desde jardín hasta básica primaria. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que con la entrega de 358.125 vacunas por parte del Ministerio de Salud, se logrará cubrir el 100% de los profesores desde jardín hasta educación media de los colegios públicos y privados. Esta inmunización masiva permitirá que el próximo semestre regrese la presencialidad a las aulas. Ganan los maestros y la comunidad educativa porque los estamos cuidando, acompañando en este proceso. Ganan los niños. Se priorizará la entrega para la vacunación de los profesores en las regiones más apartadas del país. Por amplia mayoría, el Senado de la República negó la solicitud de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, quien esta semana enfrentó duros debates sobre su gestión en el Congreso de la República. Contra el ministro de Defensa solo votaron 31 senadores, la oposición en bloque más 4 liberales y 2 independientes. Pero a su favor cerraron filas el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, la U y los partidos evangélicos Mira y Colombia Justa Libres, que sumaron 69 votos. La plenaria del Senado ha negado, con la mayoría requerida por la Ley Quinta, la proposición para presentarle moción de censura al señor ministro de la Defensa Nacional, Diego Molano. El ministro Molano agradeció al Senado por su mayoritario voto de confianza que dijo es para las Fuerzas Armadas.
nos exhorta a seguir protegiendo y acompañando la protesta pacífica para que puedan manifestar sus inquietudes. Pero también la entiendo como un respaldo que nos alienta para enfrentar con determinación a vándalos y criminales que quieren incendiar el país. Con la votación en el Senado que le salvó el puesto, la votación de moción de censura que también tramitaba la Cámara ya no será surtida porque así lo consagra la Constitución en su artículo 135, cuando una de las dos corporaciones legislativas niega la moción de censura. Y la Comisión Segunda del Senado autorizó el ascenso del director nacional de la Policía, Jorge Luis Vargas, de mayor general a general. La Comisión Segunda del Senado, que es la encargada de los temas de seguridad nacional y relaciones internacionales y que tiene 13 senadores, le dio trámite al ascenso del general Vargas sin los votos de los congresistas opositores Feliciano Valencia, Iván Cepeda y Antonio Sanguino. Que vengan a exigir aquí que no se pueda ascender al mayor general Jorge Luis Vargas Valencia, un hombre con una trayectoria de más de 35 años en la policía, que ha sido ejemplar a lo largo de su carrera. Hace muchísimos años Colombia no tenía un director de la policía ejemplar. Ahora, la ratificación de los ascensos del director nacional de la policía y de 6 oficiales más de la Armada corresponde hacerla a la plenaria del Senado. Las autoridades investigan un presunto abuso policial contra un soldado en el departamento del Caquetá. El hecho quedó registrado en este video en el que se ve como un policía agarra por el cuello a un joven que después cae al piso. La policía abrió una investigación disciplinaria. Los funcionarios que aparecen ahí en el video son apartados inmediatamente de sus funciones para poder esclarecer los hechos. El joven es un soldado que, según la policía, estaba participando en una riña. Aparezco en ese video, estoy como si estuviera muerto, pero no estoy muerto, ni tampoco desaparecido. Pero, o sea, lo que está ahí fue el trabajo que están haciendo, pero pues no era el hecho que me cogieran así. Este hecho ocurrió en Florencia, Caquetá. 170 años después de haber sido abolida oficialmente la esclavitud en Colombia, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo reconocieron en el Congreso que la discriminación y el racismo contra la población afro aún persisten en este país. En 1851, bajo el mandato del presidente liberal y general de la República, José Hilario López, fue abolida la esclavitud en Colombia. Por eso hoy, para conmemorar este hito histórico, la plenaria de la Cámara de Representantes sesionó durante todo el día para debatir el tema de la inclusión étnica. Allí, Procuraduría y Defensoría admitieron que aún hay gran discriminación con las poblaciones afrodescendientes en el país. Si bien es cierto, la Carta del 91 estableció la igualdad de derechos para todos, aún siguen existiendo múltiples grupos minoritarios o aún mayoritarios objeto de discriminación, lo que nos lleva a la necesidad de seguir luchando a pesar de los 30 años de la Carta Política para que esa igualdad real y no solamente normativa se logre en nuestro país. Se constata que en Colombia, al igual que en otros países de la región, existen altas tasas de desempleo en los jóvenes afrocolombianos. En el debate, la consejera presidencial de los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que en el Plan Nacional de Desarrollo fueron previstos 239 acuerdos pactados para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Ecopetrol anuncia un plan de contingencia para asegurar el suministro de combustible desde la refinería de Barranca Bermeja. La petrolera anunció un plan de contingencia para garantizar la operación de la planta, que genera un cargue de 200.000 barriles por día y genera más de 2.500 empleos entre directos e indirectos. La medida se tomó tras los bloqueos que se vienen registrando en las instalaciones de la empresa, que impiden la entrada y salida de trabajadores. Sin embargo, se han utilizado otras vías de acceso para garantizar su funcionamiento. El gobierno acompaña el proceso. Ecopetrol se ha preparado para contingencias como estas y por eso puede hoy operar con normalidad. El funcionario rechazó los bloqueos al señalar que en últimas afectan a la clase trabajadora del país. No quiero rechazar y condenar contundentemente los bloqueos a las vías de acceso por parte de unas personas al complejo de la refinería de Barranca. Estos bloqueos no son protesta, atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el derecho al empleo y al abastecimiento seguro de un servicio esencial como los combustibles líquidos. Habrá un monitoreo permanente sobre la refinería.
Pues en el Cerrejón iniciaron mesas de negociación con manifestantes para tratar de procurar que la compañía regrese a su funcionamiento normal. La empresa de carbón anunció la puesta en marcha de mesas de negociación tras los bloqueos a la compañía que obligaron a la suspensión de las actividades. Dichos bloqueos se presentaron en la vía férrea y terrestre en Puerto Bolívar, principal centro de operación del Cerrejón. Desde horas de la mañana el sindicato mostró la voluntad de llegar a consensos. Las directivas de la empresa abrieron la puerta del diálogo, lo que generó que se levante la protesta temporalmente. Nosotros hemos llamado a la unidad de todos y no la unidad para que unos cambien su posición frente a lo que piensan de lo que está pasando, sino para que todos busquemos el camino del diálogo. La empresa registra una producción de carbón de 25 millones de toneladas anuales y genera 5.200 empleos directos y 3.500 indirectos. El ministro de Minas, Diego Mesa, anunció nueva subasta de energías alternativas para el cierre de este año. El cronograma para la subasta de energías alternativas se mantiene y se espera la adjudicación de los primeros proyectos en el cuarto trimestre del año. Entre los proyectos más importantes se buscará el primer parque eólico en La Guajira. Seguir explotando otro de los recursos en los cuales el país tiene una riqueza natural, los cuales son el sol y el viento. También se anuncian los primeros pilotos de energía geotermia que representan sistemas de generación desde el subsuelo, aprovechando el calor de la tierra. Un piloto con una generación inicialmente de pequeña escala, pero con unas expectativas de incrementar en el corto y mediano plazo muy atractivas. El pronunciamiento lo hizo en el foro energético organizado por ANDEC. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,72% a 1.182 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 10,29% a 150 pesos. La acción de Promigas fue la que más bajó, con una pérdida del 10% a 6.210 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 113.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,96% a 28.200 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.729 pesos con 2 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.700 pesos y la venden entre 1.750 pesos. Un euro cuesta 4.538 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.55. El azúcar se transó en 17,17 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $66,87 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $69,20 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.220 pesos. En su cuarto día de trabajo en Estados Unidos, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció que una comisión del Departamento de Salud de ese país visitará Colombia. Yaridis Adrián en Washington con este y otros anuncios de la designada canciller. Adelante, Yaridis. Tras una reunión entre la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y funcionarios de salud estadounidenses sobre el préstamo y donación de vacunas, se acordó el viaje de una misión que, según la también canciller, traerá buenas noticias para Colombia. 8 agencias del sector de la salud reforzando nuestra solicitud, solicitando además que tengan en cuenta que tenemos 2 millones de venezolanos que también obviamente vamos a vacunar a la población venezolana. Yo estoy convencida que esto va por buen camino y que vamos a tener noticias positivas muy pronto. La vicepresidenta también sostuvo encuentros con los senadores del Comité de Apropiaciones, el republicano Bill Hagerty y el demócrata Christopher Murphy, para dar a conocer la realidad colombiana. Además, hablaron sobre los recursos que Estados Unidos aprobará a Colombia. Nosotros hemos insistido en la importancia de mantener e incrementar la cooperación. Obviamente ellos en este momento no están en el proceso de discutir todavía presupuestos ni nada, pero lo que estamos haciendo es construyendo sobre este mensaje. Mañana
Mañana se espera el cierre de esta gira con el encuentro entre Marta Lucía Ramírez y su homólogo, el secretario de Estado, Antony Blinken, con la esperanza de llevarse a Colombia el apoyo incondicional de la administración Biden. Desde Washington, D.C., para Noticentro 1 CMI, Yaridis Adrián. Yaridis, gracias. Y la Organización de Naciones Unidas abrió una investigación sobre abusos de derechos humanos en Gaza por parte del gobierno de Israel, que rechazó la decisión del Consejo y la calificó de antisemita y vergonzosa. En una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se dio luz verde a la creación de una comisión internacional para investigar las violaciones de derechos humanos antes y durante el último conflicto entre palestinos e israelíes, que cesó hace una semana tras provocar más de 230 muertes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, criticó la decisión de la ONU y la calificó de vergonzosa al ser antisemita, y describió la creación de la comisión como una parodia que se burla del derecho internacional y alienta a los terroristas en todo el mundo. Michelle Bachelet declaró que los ataques de Israel contra Gaza pueden constituir crímenes de guerra. Is found to be indiscriminate and disproportionate in their impact on civilians and civilian objects, such attacks may constitute war crimes. Además, aseguró que el lanzamiento indiscriminado de cohetes de Hamas durante el conflicto también fue una clara violación de las reglas de la guerra. Latinoamérica es la región con más muertes diarias por COVID-19. 9 de los 10 países con mayor mortalidad están en esta región. Pese a que en todo el continente americano más de 150 millones de personas han sido vacunadas, solo el 21,6% está en Latinoamérica y el Caribe, una región que actualmente encabeza la triste clasificación mundial por el número de muertes diarias de coronavirus, mientras las campañas de inmunización avanzan lentamente. Según las cifras de Our World in Data, 9 de los 10 primeros países con la peor fatalidad en todo el mundo se encuentran en este territorio. La lista es encabezada por Guayana, seguida por Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago, Surinam, Argentina, Brasil, Colombia, Bahrein y Bolivia. Tras detectar nuevos casos de coronavirus, Australia inició un nuevo confinamiento estricto que obligará a 5 millones de personas a estar en cuarentena obligatoria. Desde este viernes, el estado de Melbourne, el segundo más poblado, tendrá vigentes restricciones y aislamiento obligatorio. Solo se permitirá la movilización para la compra de alimentos y suministros por razones de trabajo o cuidados especiales. Se permitirá hacer ejercicio durante 2 horas al día. La Agencia Regulatoria de Medicamentos de Estados Unidos autorizó para uso de emergencia un nuevo medicamento en jóvenes y en adultos con factores de riesgo para evitar que desarrollen cuadros severos del COVID-19 o que mueran por este virus. El fármaco se llama Sotrovimab. Tiene luz verde para su uso solo en pacientes que tengan síntomas leves y moderados, que aún no hayan requerido hospitalización y que no estén usando un respirador. Según la especificación técnica, se trata de un anticuerpo monoclonal que reduce en 85% las posibilidades de que las personas sean hospitalizadas y la muerte de personas con comorbilidades. En Estados Unidos, el estado de Ohio entregó los primeros incentivos a quienes ya se vacunaron contra el COVID. Una mujer ganó el primer premio de $1 millón y un adolescente de la zona de Dayton se llevó la primera beca universitaria completa ofrecida por el programa. Los ganadores fueron seleccionados al azar en un sorteo en el que 2,7 millones de adultos se inscribieron para el premio del $1 millón y más de 104,000 menores de entre 12 y 17 años participaron por la beca. Kurt Campbell, el principal funcionario de Estados Unidos para los asuntos con China, aseguró que la era de los acuerdos con el gigante asiático llegó a su fin y que lo que sigue es un periodo de intensa competencia. La política de Washington frente a la segunda economía del mundo operará bajo un nuevo paradigma dominante que va a ser la competencia. Así lo advirtió Kurt Campbell, principal funcionario de la Casa Blanca para Asia, quien aseguró que la era de los acuerdos con China ha llegado a su fin.
El zar de la administración Biden en el continente asiático también indicó que las políticas del gobierno de Xi Jinping son en gran parte responsables del cambio de postura de Estados Unidos, advirtiendo que mediante la diplomacia del lobo guerrero enfocada en el poder duro, China ha buscado imponer su hegemonía y así desempeñar un papel más asertivo a nivel mundial. Las autoridades de España publicaron un video de la excéntrica mansión en Barcelona del detenido exgobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila. La policía española reveló sorprendentes imágenes del allanamiento de la vivienda del exgobernador y excongresista colombiano Pablo Ardila en Barcelona. El expolítico bogotano es procesado en el país europeo bajo la acusación de integrar una red dedicada a la trata de personas, así como de lavado de dinero a través de Panamá y Suiza. En el allanamiento de la vivienda, las autoridades encontraron varios animales disecados, un león, un oso, así como patas de elefante y rinoceronte en forma de sillas. También se allanaron 5 vehículos de alta gama, 4 de ellos considerados de lujo, algunos con valor superior a los 300.000 euros, equivalentes a 1.368 millones de pesos colombianos, 11 relojes y 65.000 euros en efectivo. Muy buenas noches. Nuestra invitada de esta noche es la señora doctora Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá. Señora alcaldesa, muy buenas noches. Usted aceptó esta mañana preguntas de los periodistas sobre el plan de reapertura económica para Bogotá. ¿En qué consiste, doctora Claudia? Yamid, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que estamos pasando por posiblemente la peor crisis social, económica y de legitimidad en la historia reciente de Colombia. Y que todos debemos dar los pasos pertinentes para salir de esta crisis tan profunda. Desde Bogotá creemos que se necesitan por lo menos 3 pasos. El primero, humildad y perdón, para entender las angustias profundas que están pasando los jóvenes, las mujeres, las familias, y un propósito de que haya esclarecimiento y justicia para los abusos que ha habido contra los manifestantes, sobre todo en otros lugares de Colombia distintos a Bogotá, y también en Bogotá. Segundo, un plan de rescate social, Yamid. Tenemos el doble de la pobreza, tenemos una gran tasa de desempleo, sobre todo de jóvenes y mujeres, y eso necesita un rescate social para que nadie pase hambre, para que los jóvenes tengan educación, tengan empleo, y también las mujeres. Y tercero, se necesita reactivar los sectores económicos que todavía tenían restricciones, con mucho cuidado, por supuesto, porque la pandemia sigue y sigue siendo un gran desafío. Pero evidentemente el mejor rescate social es la reactivación del aparato económico y productivo, que es el que realmente genera oportunidades y empleo. El sector empresarial y productivo de Bogotá es la mayor máquina de inclusión social y productiva de Colombia. Y por eso hemos hecho varios anuncios para ponerla a funcionar a su mejor potencial con todas las medidas de bioseguridad. A partir del 8 de junio, y escogimos esa fecha, confiando en que para entonces el Gobierno Nacional, el Comité del Paro habrán logrado llegar a alguna concertación, las tensiones irán bajando y será un punto en el que nos podamos estabilizar, aunque vamos a seguir muy altos en presión hospitalaria, pero por lo menos que se estabilice la situación hospitalaria. A partir del 8 de junio, Yamid, en Bogotá, todos los sectores económicos podrán operar sin ninguna restricción de horario, pero mantendrán el estricto cumplimiento de todos sus protocolos de bioseguridad. El sector de bares y gastrobares, que estaba solamente en piloto, podrá pasar a operar totalmente, pero hasta la 1 de la mañana. No habrá ley seca, no habrá toque de queda, y excepto para bares y gastrobares no habrá límite al horario de entrada y salida de ningún establecimiento. El sector educativo tampoco tendrá restricciones de horario, podrá operar y tener clases presenciales en cualquier hora del día, pero tendrá que cumplir los protocolos de bioseguridad de la Secretaría de Educación y del Ministerio de Educación. Y tan pronto bajemos de esta alerta roja en la que estamos todavía por la pandemia y entremos a alerta amarilla, Bogotá solicitará al Gobierno Nacional autorización para hacer el piloto de los 3 sectores que el Gobierno Nacional aún mantiene cerrados: el fútbol, las discotecas y los eventos como conciertos y eventos masivos. Tan pronto lleguemos a alerta amarilla,
solicitaremos el piloto de reactivación también de esos 3 sectores. Eso quiere decir, Yamid, que el cine, el arte, la cultura, el comercio, el sector de servicios, de la industria en Bogotá podrá operar plenamente, sin restricciones de horario, ni toque de queda, ni ley seca, pero con estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Tenemos que mantener la adecuada ventilación, el uso del tapabocas, el distanciamiento y el protocolo específico de cada sector, como lo ha ordenado el Ministerio de Salud. Pero a ver, mire, doctora Claudia, varios temas. Uno, usted mismo anunció que para esta reactivación económica de la ciudad habrá una inversión por parte de la alcaldía de 1.7 billones de pesos. ¿Cómo va a financiar usted esa inversión? Así es. Bogotá tiene hoy 3 millones de personas en la pobreza. Y por lo tanto, aunque ya teníamos prevista en el plan de desarrollo de este año 6.5 billones de pesos de inversión en educación, en oportunidades de empleo para jóvenes y mujeres, en obras públicas que generan empleo y ayudan en servicios sociales y de movilidad en nuestra ciudad, hemos tomado la decisión de reasignar, de trasladar de ciertos programas a inversión social de reactivación del empleo de jóvenes y mujeres 1.7 billones de pesos. Eso quiere decir que por ahora vamos a tener que sacrificar algunas obras importantes, algunas obras de infraestructura, de transporte público, la Circunvalar de Oriente, por ejemplo, que es una vía muy importante para San Cristóbal y Usme. Pero tenemos que reorientar recursos del presupuesto actual y por eso vamos a pedirle autorización al Consejo de Bogotá. Vamos a radicar este proyecto de traslado presupuestal de 1.7 billones de pesos, fundamentalmente de obras de infraestructura y transporte público, para programas que prevengan el hambre, generen educación y empleo para jóvenes, para mujeres y también permitan hacer cierto tipo de obras locales como vías, parques, viviendas, que generan empleo muy rápidamente y le servirán a familias humildes. En total, entonces, Bogotá va a asignar este año 8.5 billones de pesos, 6.8 que ya tenía, 1.7 que va a adicionar para la recuperación de la pobreza de las familias bogotanas, para asegurarle a 950.000 familias pobres que están en pobreza extrema, que con o sin recursos del Gobierno Nacional tendrán una renta básica mensual para que no pasen hambre, para asegurar 50.000 nuevos cupos de educación superior gratuita para los jóvenes de Bogotá, para asegurar 25.000 empleos adicionales a los ya previstos para mujeres, para apoyar a microempresas y contribuir así al rescate social de la pobreza de jóvenes y mujeres en Bogotá. Mire, señora alcaldesa, el presidente de la República dijo hoy que no podrá reactivarse la vida nocturna de ninguna ciudad de Colombia cuyas UCI estén por encima del 85%. Hoy, Bogotá tuvo la más alta cifra de contagios desde cuando comenzó la pandemia y las UCI están por encima del 90%. Entonces, ¿usted desatiende la orden del presidente o cómo, alcaldesa? Y las calles están en un estallido social. Y llevan un mes hablándonos, Yamid, y un mes pidiéndonos soluciones, no decretos, sino soluciones. Respuestas al desempleo que tienen los jóvenes. Nosotros hemos analizado, como siempre, con mucho detalle, mantener el mejor equilibrio posible entre seguirnos cuidando de la pandemia, pero también responder con empleo y reducción de la pobreza y generación de oportunidades que llevan más de un mes pidiéndonos los ciudadanos en las calles. Ser ciego, sordo, mudo y arrogante no va a resolver esta crisis. Hemos estudiado con mucho detenimiento con el sector privado, con los gremios, con el Comité Epidemiológico Distrital, este modelo de reapertura a partir del 8 de junio. Como tú bien sabes, todos los decretos de reapertura en cualquier ciudad de Colombia requieren la aprobación del Gobierno Nacional y por lo tanto los someteremos a aprobación del Gobierno Nacional y el Gobierno Nacional tendrá la última palabra. Pero Bogotá y toda Colombia necesitan humildad, necesitan perdón,
necesitan reconocer que los abusos de la policía han causado en buena medida este dolor, necesitan reconocer la profundidad y la gravedad de la pobreza y el desempleo que hay y que tenemos que dar respuestas, no excusas, sino respuestas concretas, cotidianas, reales, que le devuelvan oportunidades de empleo, oportunidades de presente y de futuro, de educación a los jóvenes y sobre todo a las mujeres de Colombia muy afectadas, tanto por la crisis social como por la crisis económica que se derivó de la pandemia. Ahora, con respecto a la pandemia, señora alcaldesa, le decía hace un momento que Bogotá llegó al tope máximo hasta ahora desde cuando existió el fenómeno de contagiados. ¿A usted no le da un gran temor que esta reapertura aumente mucho más los contagios en Bogotá y la ciudad quede en un riesgo muy grande con respecto a su salud? Claro que me da un gran temor. Yo misma tuve COVID. Sé lo que es pasar por ahí, sé que el temor es grande, pero es que eso ya pasó. Un mes de aglomeraciones y manifestaciones abrió de facto todo, disparó el contagio, por eso es que tenemos hoy, como tú lo recuerdas, la mayor cifra de contagios. Llevamos un mes de aglomeraciones. La ciudadanía cambió sus prioridades y decidió no que no le importa la salud y el contagio, sino que le importa más el hambre y la pobreza. De manera tal que en la medida que haya menos tensión social y haya soluciones y respuestas, haya menos tensión, haya menos aglomeración, menos manifestación y por el contrario haya más solución a los problemas de fondo que reclaman soluciones nuestros ciudadanos. Señora alcaldesa, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, pero mire, son muchísimas más las preguntas que yo quisiera formularle y le pediría que aceptara estas nuevas inquietudes que tengo para transmitir el día de mañana. ¿Le parece bien? ¿Está usted de acuerdo? Claro que sí, Yamil, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, alcaldesa, muy amable. A ustedes también por la sintonía, los esperamos mañana. En la segunda parte de la entrevista con la alcaldesa, que yo quisiera anticiparles con qué pregunta iniciaré el programa de mañana. ¿Por qué la alcaldesa es tan dura con los abusos que evidentemente ha cometido la policía y tan débil aparentemente contra los abusos que también han cometido quienes vandalizan las manifestaciones? Gracias por la sintonía y los esperamos mañana aquí en Noticentro 1.